Hola, ¿cómo andan todos? A todos recién están iniciando. Hoy vamos a tener una charla re linda sobre liderazgo con, con Rubén. Entonces esperamos que se vayan uniendo. A ver qué voy a... ¿Qué tal? Ah, Rubén que todavía no se unió. Ahí está. Hola. Hola, Vale. Estamos esperando un invitado. Ah, mientras charlo con ustedes, después esto espero que se pueda borrar. Ahí estamos. Hola Rubén, ahí estás, ahí te veo. Espérame. Ahí te mandé la invitación para unirte. Tenés que ahí en la invitación que te mandé, tenés que darle... ¿Se me escucha bien a mí? ¿O no está diciendo que estoy hablando sola? Ahí. A ver ahí, a transmitir. Ahí, sí, ahí va. Ahí, Ahora sí. ahí lo logramos. Ahí ¿Cómo va? está. ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo está todo? Todo bien, está fresco el día. Me puse el aire porque tengo frío ya. El aire en temperatura, ¿no? Obviamente. Seguro, claro. Porque ¿Cómo va eso? ya empezó el fresquito. Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. Este Instagram dura una hora o dura más, menos, ¿tenés idea? No, generalmente una hora. No, que Claro. si dijimos podemos charlar, charlamos. Tenemos largo y tendido, nos No, quedamos. si es por eso, olvídate, ¿no? En mi caso más todavía. Estoy muy Si es, complicado. si es por hablar, hablamos.
Sí, ya lo creo. Estoy convencido de que es así. ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien a mí? Yo te escucho bárbaro. Digo, por las dudas, Perfecto. para ajustar, arrancamos cuando vos quieres. Dale. Bueno, viste que yo te comentaba que como el disparador que yo escribí y me contestaban, me iban contestando, era justamente si líder se nace o se hace. Yo tengo mi teoría, pero acá el experto sos vos. Bueno, si vamos a arrancar entonces, lo primero que quiero decirte es gracias primero por interesarte en alguien que no sé por qué razón te llamó la atención que merezca este vivo, desde ya te lo agradezco. Y, y la verdad que con el devenir del tiempo me fui transformando eh, mucho más en un autodidacta en este sentido, en función de la experiencia, de los estudios cruzados que tengo. Yo siempre digo que soy un producto de la interdisciplina. Mm, Y, y la verdad que cuando tengo que plantearme una definición de algo, Roxana, trato siempre de construirla con el otro, ¿sí? Como una metodología pedagógica que me parece mucho más eh, saludable desde el punto de vista de la construcción de un pensamiento compartido. sí. Entonces, cuando aparece una pregunta del tipo ¿nace o se hace? Es una pregunta que merece o una repregunta, en donde la pregunta sería ¿en qué situación un ser humano es? ¿En qué Mm, situación un ser humano puede decir que está predeterminado? ¿Sí? Digo, porque en algún lugar, cuando alguien pregunta si se hace o nace, es otorgarle a la naturaleza que conforma el ser humano un estatus que no tiene. Entonces, nosotros no nos conocemos profundamente y hoy podemos cruzarnos sin ningún problema, no me afecta que pienses absolutamente distinto a mí, digo por las dudas, ¿no? mm, Pero me parece importante establecer esta repregunta a la pregunta, porque en esa pregunta hay una creencia de que algunas cosas están y que algunas cosas son así y que sí. son producto de la riqueza de su naturaleza. Y la verdad que me parece que no es así. Yo creo que somos una especie incompleta y que si hay algo que define claramente al ser humano es su necesidad del otro. Mm, A partir de esa creencia y constatada por distintos cruces, distintos abordajes, yo también me doy cuenta que hay en esa pregunta, hay también una mirada que estigmatiza al diferente no comprendido. ¿Sí? sí, Porque aquel que no nace pareciera ser que no tiene ninguna oportunidad en la vida porque no nació con esas claro. dotes o esas características. Y ahí por eso me empezó a interesar a mí el tema del liderazgo, porque cuando vos hablas del líder, también todavía venimos de una idea muy fuerte de que para ser líder tenés que disponer naturalmente de algunas condiciones, si no vos jamás podrás liderar nada. Y yo otra vez me vuelvo a poner de mano diciendo que toda la didáctica y toda la pedagogía moderna ha demostrado la psicología social, y ahora empezó a llegar la neurociencia después de muchos años, Mm, ratificando muchas cosas que el psicoanálisis, el hermano de Freud y, por supuesto, todos sus predecesores fueron demostrando que somos una especie parlante y que como somos una especie parlante, vos decías si podemos hablar, y sí, vamos en busca de la palabra. Es la todo el palabra la que tiempo. nos da sentido, nos da algún lugar en el mundo. Entonces, cuando me dicen se hace, y claro que se hace, si somos alguien en permanente formación. Lo que pasa es Mm, que hay un lugar también loco, ¿no? En el que nos hemos
parado desde el punto de vista del etnocentrismo, que uno podría pensar que ya estaba superado, ¿sí? Y la verdad que lejos de eso, todavía está esa idea de la centralidad del ser humano y que choca con estas ideas de la formación permanente, choca con estas ideas del efecto incertidumbre en el que vivimos y que nos sorprendemos porque estamos permanentemente en un momento de incertidumbre. Yo creo que es parte, sí, de la naturaleza humana la incertidumbre, ¿no? Entonces esta Claro. idea de algo terminado en el ser humano me parece muy alejado de, siguiendo con el mismo término, de su propia naturaleza, ¿no? Es que algo ¿Vos por justamente ejemplo? para mí, perdón, que no se sabe eh, y no me es desconocido, es lo que a mí me lleva, a mí, todo el tiempo, que yo siempre, mi filosofía es que vinimos a este mundo a aprender. Entonces estoy todo el tiempo aprendiendo. Yo como que ahora por ahí me puse a leer un poco más sobre liderazgo, justo antes había recomendado eh, el libro de Cachito Vigil, que a mí me gusta de todo, como fue toda la transformación con las leonas, y tengo otros libros más de liderazgo, y a veces hay cosas que por ahí cotidianamente no las utilizo, y digo, mira, ¿te acordás de esto? Y nada, yo subrayo todo, por eso digo, yo para mí vengo a este mundo a aprender, y es la Bueno, curiosidad en o no realidad el conocer, el problema, no conocimiento de ciertos temas o la profundidad en ciertos temas que a mí me llevan a aprender. sí, lo que voy a bajar un poquito porque acá alguien me escribe que hace eco la voz o está bien. Ah, yo te ¿Todo escucho bien? bien. Bueno, no, lo que digo es que me parece que se hace difícil eh, comprar esta idea, digo, se hace difícil porque se hace difícil de vivirla después, ¿no? De ser Mm, una persona terminada. Vos te levantás una mañana y te das cuenta que, por ejemplo, ahora aparece el síndrome del FOMO, el famoso síndrome de los chicos en su adicción con los celulares. Todo tiene un nombre, ¿viste? Todos dicen, ¿qué es sí. eso? ¿Síndrome de qué? Entonces, me parece interesante reconocer que eso está tocando la puerta de tu casa. Digamos, ¿quién hoy puede estar exento de este próximo síndrome? Que hoy lo tienen los chicos porque nacieron con los celulares puestos. Pero Mm. nosotros, digamos, podemos decir seriamente que no vamos en camino a esta adicción tecnológica, para decirlo elegantemente. Y no, y esto lo imaginamos, y no. Seguramente una generación que seguramente le tocó vivir este desarrollo tecnológico tan vertiginoso de los últimos 50 años. Vos pensás que, Mm. por eso digo, pero a veces uno no logra dimensionar lo que ha pasado en la historia de la humanidad en los últimos 50 años, últimos 80 años, que se transformó la realidad de una manera que no había pasado en 25 siglos. Entonces, que tuvimos 15 siglos sin una, por producto de la Edad Media, con un oscurantismo, con una ceguera, un nivel de represión a la creatividad humana, que Mm. vos fíjate, en cuanto se liberó, para decirlo de alguna forma, estamos donde estamos. No, ahora no hay manera de parar. Todos los días es una cosa nueva que se mezcla con la otra y que vos todavía no terminaste de entender cómo usar este aparato y ya te lo cambiaron por Ah, otro. y sí, Y pasa con la pandemia, que lo único que hizo fue acelerar todos estos procesos. Nos totalmente. hemos vuelto seres tecnológicos. Y sí, digamos, no hay manera de poder pensar el liderazgo si uno no se planta frente a la situación y la reconoce. Ahora, ¿qué pasa? Vos desde la mirada psicológica me podés corregir, pero digo, ¿qué pasa frente al ideal que todos portamos? ¿Qué pasa frente a esos mandatos con los que llegamos? Eso sí son una construcción. Ahora, Mm. lo que pasa es que como esos mandatos se instalaron en nosotros sin un pensamiento crítico desarrollado, muchos de nosotros repetimos esos mandatos sin ser conscientes de ese mandato. Sin Entonces, a cuestionarlo. veces, claro, entonces a veces entramos en contradicción con esos mandatos. A mí me gusta jugar con estas cosas extremas, ¿no?
la mujer que está estigmatizada porque decidió consciente o inconscientemente ser madre o no. ¿Viste? Y ese mandato está. Cualquier mujer con la que uno pueda hablar hoy encuentra esa tensión en su casa. La abuela le dice, ¿y nena, para cuándo? ¿Para cuándo? Esa frase fatal que Mal. define. Bueno, la abuela está actuando un mandato y la abuela no es consciente de que está actuando y reforzándolo. Y esa nieta que la mira con cara de decir otra vez y que dan ganas de pegarle un palazo a la abuela, a pesar de que la ama, pero se nota la tensión en la que esa abuela la mete. Bueno, yo qué digo, ¿por qué digo meterse con el liderazgo de Isleno? Y justamente porque el deportivo, porque el liderazgo deportivo está todo acelerado. La situación deportiva genera esta situación de resolver las cosas. El liderazgo es acción, el liderazgo es toma de decisión. Ahora, si no hay pensamiento crítico, Rob, es imposible tomar decisiones apropiadas. ¿Por qué? Y porque estás tomado por tu emocionalidad. Porque si vos no te podés parar a revisar justamente la toma de decisión frente a una situación determinada, van a actuar los mandatos, van a actuar todas esas cosas que te preceden, de la cual vos no sos ni consciente, y pensás que pasan porque pasan. Entonces hay como una combinada de temas, ¿viste? Por eso digo, la psicología Tal con todo su cual. aporte, la psicología social con la filosofía misma, con su capacidad de preguntar, es un sistema que nos ha llevado a esta idea de que no hay que preguntar. ¿Viste? Ellos saben, lo saben lo todo, y no les preguntás. Entonces, ¿viste? Ahí si no promovemos, yo digo, hay que promover un líder, porque hay un líder en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Y porque un líder hace. Decime qué ser humano puede sobrevivir sin hacer. Por acción o por omisión, siempre hace. Siempre. Entonces empujar a la acción. Lo que nos está faltando es entrenar seriamente con técnicas, con distintos métodos, distintos procedimientos, para que ese conocimiento que da la experiencia no sea un conocimiento basura. ¿Sí? Claro. O sea, que al no reflexionar, vos lo vivís y se te va. O sea, no construís conocimiento. Este viejo esquema de los 4 pasos del conocimiento son vitales para poder uno apoderarse, ¿no? Apoderarse. Entonces, cuando yo me Pero es pongo a trabajar apoderarse hasta con... de mismo, perdón, de su vida, No, no, para es que ver por ahí hacia empezás. dónde, Es que por ahí, hacia mirá, dónde. recién vengo de una clase, yo estoy medio cansado de la voz. Si vos no te podés conducir en tu emocionalidad y en esta convivencia vamos a decirlo fácil, del inconsciente, con esa convivencia de la cual tenés que tener algún recurso para reconocer qué cosas te conmueven, qué cosas te sacan, qué cosas te ponen en el umbral de decir, mira, yo no puedo jugar con esto porque pierdo. Este tema me saca de quicio, me saca de eje, o me mueve de tal manera que no puedo seguir. O sea, digo, si uno quiere conducir un grupo, al primero que tiene que conducirse a uno. Yo soy de Totalmente. los que dicen que las emociones no se controlan. Estoy harto de escuchar gente que habla del control de las emociones. No hay posibilidad de controlar las emociones. Lo que hay es una capacidad que se entrena en el reconocimiento de las emociones de uno. Y Bien, al poderla mejor estilo gestionar. del teatro. Y poderla gestionar. Hacer algo con eso. Pero bueno, por eso traigo al actor. Chaplin decía, todos somos actrices y actores. Y Chaplin tenía razón, porque un actor recurre técnicamente al manejo de sus emociones, las conduce y puede llorar, reír, salir, o sea, las está gestionando y al mismo tiempo las está transitando. Vos me decís, bueno, pero eso... pero, a ver, eso se entrena. Si no, ser Totalmente. actor sería un acto suicida, porque si vos te matás todas las noches, digamos que alguna noche te vas a matar en serio. Claro. Claro, lo que tiene de fantástico es que los dos sabemos que no es verdad, pero en ese momento lo vivimos como un acto verdadero. ¿Verdad? Eso es lo que tiene de fantástico el acto vivo. Entonces,
por eso en la gestión se habla del modelo dramático. A mí me causa gracia cuando leo a unos autores que se ponen a hablar en la gestión de la administración del modelo dramático sin reconocerle al teatro una forma de gestión y de entrenamiento de la emocionalidad que es fundamental para la toma de decisiones. Por ende, Total. es fundamental el líder, que es el que tiene que llevar adelante todo eso. Y aparece otra cosa que me parece interesante meter, es el tema del rol. Vos por ahí me Sí, mandaste una serie de preguntas que te llegaron, como la del capitán. Yo sí, cuando trabajo con un club, me pasa que me siento con una comisión directiva, me pongo a trabajar y me encuentro con que hay, suponte que la comisión directiva son 7, 8, mm, y tienen 8 miradas de capitán. Los 8 dicen cosas diferentes. Entonces digo, ¿cómo pretenden que un chico se cargue el rol del capitán y complete la expectativa de todos ustedes si además no fueron capaces, primero de decirlo, primero, segundo de registrarlo y tercero de comunicarlo? Entonces cuando claro, alguien se pregunta si ser capitán te hace líder, yo te digo, en estas condiciones, hacerte líder es imposible, porque vos no te podés ni siquiera hacer cargo de un rol que no describieron. mm, Nadie le dice al otro qué espera de su capitán, cuáles son sus funciones específicas. Entonces después empiezan, viste, las elucubraciones, bueno, pero no es buen capitán, bueno, pero no comunica, bueno. Flaco, estás describiendo un rol, o sea, las cosas que vos esperás de ese rol y que nunca le dijiste. Ahora, claro, extrañamente le empezaste a demandar cosas que nunca le dijiste y el otro la fue llevando como le pareció. Entonces ahí digo, empiezo, por lo menos en mi caso, ¿no? Cuando me pongo a pensar el liderazgo y lo cruzo con mi otra formación de la administración, me encuentro como en la gestión empieza a haber problemas personales que no son tales, son organizacionales. Es como el sistema de ese mm, lugar, en este caso un club, le demanda simbólicamente, porque además vos le estás dando un peso simbólico a ese capitán, y vos pretendés que se comporte determinadas cosas. Nunca, vos decís, bueno, dame el librito que le diste. ¿Qué librito? Un manual. ¿Qué le presentaste? ¿Qué manual? Y vos decís, flaco, entonces no diga más nada, dale, cállate la boca. Si no hiciste nada claro, para que él entienda lo que vos querés. Bueno, entonces después me hablan de la comunicación. Entonces vos fíjate cómo cuando hablamos de liderazgo, hablamos de gestión, hablamos de símbolo, hablamos de cultura, hablamos de toma de decisión, hablamos de comunicación, hablamos de registro, el valor del registro. En una especie parlante, si yo no te hago decir a vos qué sos capaz de hacer como capitán, lo que pasa después, es como le digo a muchos, es prueba y error. Estamos peor que en la Edad Media. O sea, necesitas pasar por una experiencia para entender que ese rol no es, bueno, mira, la verdad me queda grande. ¿Y para qué esa experiencia tortuosa? mm, ¿Alguien está formando capitanes en este momento en algún club de una manera sistemática? Porque ahí es donde yo digo lo que se engancha con lo anterior de nace o se hace. Vos sí, podés construir un capitán, porque nosotros somos pura construcción. Ahora, vos me tenés que facilitar a mí las herramientas claro, para poder yo ser y comprender el rol que me toque actuar. Si no, después quieren que actúe de una manera que ellos imaginaron, pero que nunca me dijeron. En los trabajos, en las empresas, esto es un festín, esto me hago un festín. Porque claro, yo pero entro, le pido esta documentación y no la tiene nadie. Pero como te digo, nadie es nadie. pero es Las nadie, multinacionales la tienen. ¿Eh? pero es nadie, no lo tiene nadie, justamente. Digo Yo, te- porque una de tus perdón, preguntas era característica de un líder. sí, Ese es justamente el trabajo que hay que hacer. Hay que hacer una descripción, aunque sea ideal, y ahí aparece otra vez el ideal, ¿ves? Yo tengo un ideal de capitán, tengo un ideal de líder. Bueno, describámoslo.
En una reunión de 8 o 9, me ha pasado, en 40 minutos yo te saco 15 características de ese personaje. Suficiente. Con 15 características, después te sentás y le decís al grupo, a ver, estas son las características que para nosotros, ¿no? Para nosotros debería tener el capitán. Léanlas y voten quién de ustedes tiene la mayor cantidad de estas características. Bueno, esa es una técnica, una dinámica que yo genero para designar un capitán de manera sistemática y entendiéndolo, además, justamente como un proceso de mejora. ¿Cómo se da un proceso de mejora? Sí. En principio, construyendo el indicador. ¿Qué es construir el indicador? Es decirle al otro lo que esperas de él. Entonces, una vez que él logró entender de los 15, mirá, yo te digo, la experiencia me dice, no juntás más de 6 o 7 de los 15 puntos, ¿no? Entonces vos tenés de los 15, 7. Digo, ¿cuál es el problema? Y mirá, yo tengo 7, ¿no? Justamente ahí está la mejora. Trabajemos, porque si vos ya tenés 7 atributos que enganchan con los 15 atributos que imaginamos todos para un líder, hay que trabajar para que sumes día a día una mejora en los otros 8. Y Pasa que te además, escucho, perdón, te escucho y en esta construcción de capitán, a veces está el apuro por elegir, a veces son los técnicos quienes eligen, ya, todo este proceso que vos que estás no me diciendo meta en la fantástico. variable tiempo, porque la variable tiempo, yo por eso fui al deporte, porque la variable tiempo en el deporte es aquí y ahora. Toda la capacidad de reflexionar en el deporte es casi nula. Vos cuando Sí, planteas esto me dicen, no hay tiempo, da. Y después, todo el despelote que se arma, justamente se arma porque ante la cantidad de cosas no dichas, ante la cantidad de supuestos, porque este es el otro concepto central del liderazgo, no liderar en supuestos. Porque si claro. yo te sigo suponiendo a vos, opero en la realidad de esa manera, porque yo te supongo que te Mm. gusta tal cosa. Y yo hago eso pensando que a vos te gusta. No, a vos no te gusta que yo te diga tal cosa. Ok, no te gusta. ¿Por qué te lo digo? Y porque tengo que entender que si yo sé eso, te estoy molestando. Entonces, digo, uno empieza a hacerse cargo de las cosas que hace. ¿Está bien? Y también de los desbordes, de los cuales uno también tiene que hacer En lo cargo. mejor de los casos también, ¿eh? Porque no siempre se hacen cargo de lo que No, pero hacen. además no sos consciente. Como no sos consciente, no te haces cargo de nada. Claro. Ese es el punto. Y Pero ¿a a dónde veces se entrena esto? no, Volvamos al principio. en la capitanía, no, es que me voy acordando de escenas vividas, que en la capitanía también hay muchos celos, a veces tiene que ver con la trayectoria en un club y porque tiene trayectoria tiene que ser el capitán y ahí empiezan a Bueno, aparecer los celos y las ahí tenés, caras. ahí tenés criterios. Un criterio es ese, la Mm, antigüedad. Un histórico, ¿puede ser capitán? Sí. Ahora, un histórico que no juega, que no es titular, ¿puede ser líder? ¿Capitán? No. no, Entonces digo, es cruel, pero no hay nada mejor que en esta descripción real, donde vos vas a buscar al ideal, capaz que terminás poniendo como capitán a ese histórico porque reúne la mayor cantidad de atributos. Pero si lo cargas con un solo atributo, la realidad de la relación grupal, que es mucho más compleja que eso, requiere de un tipo con otros dotes, con otras capacidades, y sobre todo, que es la fundamental, la capacidad de aprender. Porque si ese claro. capitán no quiere aprender de su propio grupo, ¿cómo va a ser para conducir lo que no conoce? Por eso siempre digo que en las parejas, a mí me gusta ir a la pareja como núcleo de emocionalidad y de un poco de entender estas cosas. Si uno no está dispuesto, y a veces uno se entera del otro o de la otra, de cosas que uno la verdad que no imaginó. Y hay ciertos conocimientos que te hacen daño, por eso algunos hacen caso omiso de ese saber del otro. Esta parte de él no la quiero conocer, esta cosa que hace no me gusta.
Entonces, uno empieza a darse cuenta cómo también el ser humano le escapa a enfrentar ese dato. No digo la verdad, porque no es la verdad, es un momento. Mm. Pero como hay muy poco para manejar ese momento, porque hay una emocionalidad puesta en juego que te nubla, que te paraliza, que te deja sin herramientas, y que además te empieza a disparar de vos lo peor, que es empezar a juzgar. ¿Sí? Claro. Entonces, con nada, nosotros nos ponemos a juzgar al otro, y ahí es donde se detona todo. ¿No? De aquel objeto amado, que era producto del embelezamiento, pasa a ser un objeto de crítica, de observación permanente, de hostigamiento directo o indirecto. Y es como digo siempre, digo, ahí la pareja detonó porque no hubo manera de leer lo anterior, de estar en el objeto amado sin necesidad de pasar como extremo a Mm. la situación crítica sin perder la capacidad de amar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Es, y llevándolo al líder, vos decías, me preguntabas en ese raconto que me hiciste, ¿qué sí. pasa cuando el líder es impuesto? Me decías. Mm. Ah, sí, En realidad no hay ninguna posibilidad de imponer un líder, porque el líder es un rol que aparece. Yo diferencio la conducción formal del liderazgo. Ah, ahí va. Algunos creen que ser el jefe o ser nombrado el gerente, el CEO de una compañía, o en este caso un capitán, O un te entrenador, determina, un técnico. te determina como líder. Y si bien líder en su definición más tradicional es la capacidad de influir, y uno Mm. supone que eligieron al que tenga más capacidad de influencia, error, porque a veces se elige a un jefe por ser el hijo de, a veces se elige un jefe porque sabe más, pero eso no quiere decir que lo sepa transmitir, es el que más sabe, por lo cual es al que más vas a ir a preguntar, o sea, ejerce un liderazgo técnico, ¿está bien? O sea, ahí empieza a haber una circulación del poder y empieza a aparecer con claridad que el liderazgo es un rol que aparece con la producción grupal. ¿Qué quiero Sí, decir con esto? Si nosotros como grupo no entendemos que todos somos líderes, no vamos a preguntar. Entonces, ¿qué empieza a pasar en el proceso grupal? Vos tenés una primera etapa del proceso donde está formada la pirámide. Una pirámide, te diría, necesaria, útil para arrancar un grupo. Vos cuando llegás sos el autor de ese grupo. Sos quien dice cómo se van a hacer las cosas a partir de acá. Ese sí, es tu punto de partida. O sea, máxima dependencia del líder. Por eso la pirámide. El problema de la actualidad, Rox, desde mi punto de vista, es que la movilidad y la cantidad de información que tenemos y que se acerca a esos grupos es tal que esos líderes latentes que están en el grupo empiezan a operar. En claro. algunos casos reforzando el grupo y en otros casos dinamitándolo. Vos como líder de ese grupo, como conductor de ese grupo, si sos un jefe formal, lo único que vas a poder hacer es volver a meter a todos en una cierta norma de convivencia. Ahora, al poco tiempo de convivir, te das cuenta que hay cosas que la norma no contempla. Por ejemplo, las emociones. Por Mm. ejemplo, las malas interpretaciones. Por ejemplo, el supuesto. Entonces, si vos no generás un espacio, no conducís y no manejás técnicas de construcción de equipo, por eso yo Totalmente. siempre digo que nosotros no podemos evitar un grupo, porque del grupo partimos, al grupo llegamos con vida, seguimos con vida gracias al grupo que nos cobijó. De no haber sido por un grupo no hubiéramos sobrevivido. No hay No, ningún elemento humano, ninguna experiencia, ninguna disciplina que me pueda cotejar esto, porque en realidad el ser humano, de no haber sido por un grupo familiar o algún otro u otra que lo cobijó, no se hubiera desarrollado. Y esto siguió y seguirá siendo así.
Entonces, cuando vos entras a un grupo, inevitablemente se conforman los roles fijos. ¿Y por qué hago esta Sí, combinada de grupo-rol? Porque al poco, y ahí a mí Pichón River me sirvió mucho para pensar este pasaje del grupo al grupo operativo, en el sentido del valor de la tarea. Porque en la tarea empiezan a aparecer esos líderes que te digo. Porque empiezan a preguntar, empiezan a decir, esto se puede hacer de otra manera. Che, pero y vos te das cuenta que el tipo asume un liderazgo en la acción específico, que no tiene por qué estar chocando con el formato legal del jefe. Muchos jefes frente a este estímulo se sienten, viste, cuestionados, sienten claro. un principio de autoridad en riesgo. Y es gravísimo porque justamente alguien que se animó a preguntar, alguien que se animó a proponer, alguien que quiso trabajar con otros, trayendo y llevando algo, o sea, todos lo leemos, empezó a ejercer su liderazgo, el jefe Mm, de turno lo chao. saca del juego. Y esto pasa porque está mal leído, porque son principalmente burros con respecto a este tema. Porque en la medida en que vos logres sensibilizar primero, activar después, facilitar el acceso al liderazgo de cada uno, la tarea fluye con más claridad. ¿Y La sí? tarea se mejora. ¿Por qué? Porque están todos mirando la tarea, no la persona. Esa es la primera gran solución que trae Pichón Rivière. Vos fíjate el La ejemplo tarea para un objetivo, para una meta en común. exacto. Ahí empieza a conformarse el equipo. Por eso yo digo que ese grupo que aprende a trabajar promoviendo la participación, promoviendo la escucha en el grupo, logra construir un equipo. Entonces hago una diferencia teórica y práctica muy concreta de que el grupo no es natural, está naturalizado, porque natural no hay nada en nosotros, pero está Sí, naturalizado que es nuestro punto de partida. Ahora, el equipo es una construcción. El claro. equipo es una construcción, porque hay que aprender a trabajar con el otro. Hay que aprender a reconocer el liderazgo del otro. Hay que aprender a reconocer ese carácter, esos modos, esa manera de pararse, cuál es la mirada que tiene frente al hecho que nos convoca, que nos hace trabajar juntos. Y la Y esto que vos importancia dijiste, de, perdóname, y la importancia del líder en que justamente, primero, me parece, desde mi punto de vista, rodearse también de un equipo de trabajo que pueda ayudar en todo esto. Antes hablábamos de la parte emocional, de la parte física, por ahí más del deporte, ¿no? Desde por ahí un acompañamiento desde la parte técnica. el deporte, como toda actividad humana, es una metáfora. El deporte Mm, no es nada como nada de lo que hacemos, no deja de ser simbólico. Somos seres simbólicos. ¿Qué quiero decir? Somos capaces de hacer que un trapo celeste y blanco sea una bandera. Qué cosa más loca. Digamos, vos decís, pará, es un trapo, te lo dice un holandés. Es un trapo, ¿qué es eso? Para nosotros es una bandera, el celeste y blanco, eso representa toda una historia, una forma, una manera. ¿Cómo no vamos a ser seres simbólicos? Ahora, si no reconocemos estos atributos constitutivos de la condición humana, ahí se hace difícil progresar en la construcción de un equipo. Porque es ese saber de quién es ese otro, de cómo llegarle a ese otro, y cómo hay caminos, y cómo la tarea, porque como somos seres de hacer, el ser humano se hace haciendo. Ahora, mm, el problema es que nosotros hemos desarrollado en los últimos 25 siglos una capacidad de hacerle hacer al otro lo que no quiere o hacerle hacer al otro lo que tiene que hacer sin importarte a vos lo que a él le importa, que hay un desfasaje ahí que hasta que no resolvamos eso, porque en la condición humana el hacer, el ponerse en contacto con la acción, lo constituye como ser humano, claro. le empieza a dar un sentido en la vida. El pertenecer a un grupo es mucho más fuerte que cualquier otra condición.
Mm. Un texto hermoso de Rifkin que habla Sí, justamente de la empatía y que de alguna manera él postula que el ser humano, la psicología social diría, es un sujeto social, y chao. Bueno, él claro. dice, el ser humano es un ser humano empático. Y me gusta, más allá de, ¿viste?, de querer siempre marcar el propio territorio, querer fundar la república, está Sí, bueno el concepto de reconocer en el ser humano la necesidad de empatizar, de estar junto al otro. Ahora, como siempre digo, la construcción es el verdadero camino, porque cuando construyo, no construyo solo. Es el problema de las vanguardias, que se cortan solas creyendo y autoconstruyendo y no se ocupan de enlazar sus ideas, sus formas de ver el mundo, viene atrás. Porque todos tenemos, mira, una cosa linda de la didáctica, que es fundamental para un líder, es que todos tenemos procesos diferentes para el aprendizaje. totalmente. Entonces, cuando uno reflexiona sobre eso, y vos decías recién lo de los tiempos, ¿no? Vos decís, chao, olvidate. Claro, somos unos animales que activamos frente a la singularidad del otro de una manera eh, absolutamente estandarizada. Mm. Eso es violencia absoluta. Lo que pasa es que ahora estamos empezando a entender esta sutileza, pero este nivel de violencia el que acabo de describir fue permanente a lo largo de los siglos y la hemos naturalizado. Claro. Entonces, esto de decirle al otro, hace tal cosa, y en el mundo del deporte vos ves como la orden del entrenador, porque él es el que sabe, y es cierto, como yo le digo a muchos, le digo, es cierto que sabes, pero eso no quiere decir que el otro haya entendido. Anda a buscar el sentido de por qué tiene que hacer esto, porque una vez que lo entienda y se lo apodere, ya es de él. Sí. Entonces, no, empezá a sentir que el autor que hay en vos tiene que ser un autor que permita hacer crecer al otro también en el autor que está esperando. ¿Se Mu- entiende eso? sí, mucho, justamente en esto del aprendizaje, se me viene a la cabeza varios, varios técnicos con los que trabajé, digo, no trabajan nada de esto. Es como que estamos hablando, digamos, No, el mundo del yo, deporte, yo te reentiendo, pero llevarlo a la realidad y es como decir, wow, pero esto no, qué lindo que lo que pasa es sucede. que Ellos gritan, digamos, se enojan, buscan en el resultados. atletismo directamente, olvídate, en el atletismo es como una especie de karma o mantra, podemos decir, la voz del entrenador y se acabó. ¿Viste? Mm. Da dos vueltas, hace esto, hace aquello, lo hace, te Y fuiste. O sea, no hay, agacho claro, ¿sí? no hay otro espacio. En el mundo, por ejemplo, del deporte, vinculado con el fútbol, hay un problema. El que menos está estudiando, el que menos carga horaria tiene de estudio, de lectura, de reflexión, es quien conduce, que son los directores técnicos. ¿Te imaginas? Yo ¿Quién después que digo conduce? estas cosas, no me queda un amigo técnico en pie. ¿No? Pero es la verdad, digamos, el que conduce es el más burro. Entonces, el primer problema de la ignorancia no es la ignorancia en sí, sino es el temor a lo nuevo, el temor a abordar esas cosas que yo no manejo. Claro. Entonces, entregarse a una reflexión profunda es movilizador y puede resultar hasta en más de una oportunidad, invasora, ¿sí? Mm. Y mucho más si vos no entendés que ese es el primer paso para construir un Para. diálogo. Uno de los problemas que hay en los grupos es que necesitan hablar y no saben dialogar. Y otro de los problemas es creer que el diálogo es inherente a la condición humana. Error. El ser humano no sabe dialogar, porque esa es una técnica. Se confunde dialogar con discutir. Y yo no desdeño la discusión, porque en la discusión hay una confrontación de pareceres que son necesarios para arrancar. Justamente, como dice Pichón, el desarmar el objeto, ¿no? El objeto Mm. que nos trae. Hoy estamos discutiendo. Bueno, vamos a desarmarlo.
No me digas vos una cosa que yo no pueda contradecir. Y Claro. viceversa. Y en ese juego yo me animo a preguntar y vos te animás a intervenir y yo me animo a retrucar y yo me animo a traer un caso y yo me animo a equivocarme, esto no sirve. En ese juego dialéctico va a haber una nueva síntesis. Ahora, si el que está formalmente designado, por lo que decías antes de la conducción formal, es el que Sí, menos formación tiene, todo esto le resulta por lo menos un disparate, para decirlo elegantemente, ¿sí? Y le bien, da sí. miedo. Pero empieza a aparecer algo en la condición humana que es jodida, que es el miedo. El miedo a no saber de qué están hablando, el miedo a la exposición, el miedo a perder autoridad, el miedo a que se corra el liderazgo cuando nunca lo tuvo el liderazgo. Por eso digo, son muy burros, Claro, ahí está. son El muy miedo, burros. Woody Allen decía, el miedo es mi mejor compañero. Jamás me va a engañar ¿cómo era que decía? Jamás me va a engañar para irse con otra emoción. Eso está bien, pero hay que tener cuidado con Woody Allen porque de tan Ah, bueno, ingenioso a veces, ¿no? En el sentido de que, tomamos lo que sirve cuando sirva, no tanto. no, porque es jodido. Cuando alguien es tan ingenioso, en ese rebusque tiene la capacidad de meterte por abajo una bajada de línea. Ah, eso Y, también. y el miedo, y Woody Allen es muy ingenioso. Por Sí. eso no es un genio, porque es ingenioso. Nada más. Eh, digo, en su ingenio dice algo que es verdad, el miedo. El miedo es un compañero inevitable, por eso ahí lo choco a Woody. Digo, mirá, escuchame, Woody, el miedo está. O sea, no hagas como que no, el miedo está, otra vez, tenemos que empezar a desacralizar este tipo de cosas, porque si no aceptamos que tener miedo está bien, la gente va a seguir Mm. ocultando tener miedo. Y el miedo es ordenador, el miedo es una protección inicial. Ahora, como Que a veces siempre me digo, si lleva a vos te actuar dejás o a ganar, veces me paraliza. claro, por eso digo, si vos no sos consciente de tu miedo te lleva puesto, porque estás siempre ahí esperando. Ni hablar del miedo a lo nuevo. Te hablo de algo más básico, el miedo a la pérdida. ¿A perder qué? Entonces, te empezás a agarrar de cosas que están mal planteadas. Vos no te tenés que agarrar de nada. No hay ninguna posibilidad de agarrarse de nada. Todo el esfuerzo de querer estar en un lugar y no salir de ahí porque se supone que estás bien, algunos llaman zona de confort, Zona de eso confort. también está mal porque no tiene nada de confort. La fuente principal de la zona de confort es el miedo, es la inseguridad. Por eso Entonces, me ¿qué quedo. confort hay ahí? Pero ¿a quién se le ocurrió llamar a eso confort? O sea, ¿dónde está lo confortable ahí? ¿Dónde está No el me muevo, placer? no, es que no me muevo, me siento bien acá, no Claro, cuestiono. ¿Para qué salir a lo desconocido? exactamente. Cuando lo desconocido está ahí esperándote más tarde, más temprano, entrenate para abordar lo desconocido. Deja de perder tiempo y ponete a abordar lo desconocido. Lo que pasa es que cuando uno lo dice así, queda todo más o menos, pero cuando lo desconocido es cambiar de género, cuando lo desconocido es que el otro hable, cuando lo desconocido es decir lo que te da miedo, viste, ya lo desconocido, que podría ser divertido en términos teóricos, ya tiene otro, ya es más espeso. No, para, no, de esto no hablemos, no, de esto no. Ahí hay cosas, por eso a mí me gusta cuando hablar del liderazgo en ese punto, ¿entendés? La Sí, idea de si el liderazgo fue cambiando porque la sociedad no pudo seguir reprimiendo, como explicaba antes, durante tantos siglos, no pudo seguir sometiendo al otro a gusto piacere. De haber claro. sido posible, lo hubieran seguido haciendo, ¿sí? Retrasaron todo lo que pudieron las élites el acceso a la educación. Lo retrasaron todo porque sabían que una persona educada generaba resistencia. No es casual que se haya retrasado tanto la Tanto. aparición de la imprenta. Tenían escondida la imprenta. Armaron una estructura de pensamiento que ponderaba la contemplación y no la investigación. El oscurantismo de todos esos años
¿sí? Lo único que hizo fue aceptar la represión como condición. Cuando yo te decía a vos que por pensar diferente eras un hereje y te Mm, quemaba viva en la esquina, y yo soy brutal para dar ejemplos porque me parece que es la única manera de entender, ¿no? ¿Cómo claro. no querés que yo, después de ver quemar a la vecina porque se supone que dijo que no creía en... Yo a partir de ese momento creo, ¿o no? Obvio. ¿Para Antes qué lo que, voy a cuestionar? antes que ser frito. Pero digo, esa metodología que ahora estamos socarronamente riendo y que se llevó puesto millones y millones de seres Mucha humanos, gente. bueno, con la educación ya es imposible. Ya es imposible. Entonces, en la medida en que la educación avance, estamos en una etapa de transición y yo siempre digo a la gente, hay que tener paciencia, porque la educación va a ser mella, Mm, se va a imponer. Ahora, vos fíjate lo que es la contra que estamos viviendo estos días. Es la masificación de la información, es la captura de la mente a través de los eslogan publicitarios. O sea, hace ya 50 años también que se está mejorando la máquina del famoso posverdad. Entonces, la gente tiene una confusión hoy tan fenomenal que no sabe qué es verdad, qué no es verdad, Bueno, qué es pero lo que de esto, claro, ahí está la pantalla y todo esto que hemos vivido en la pandemia y tras una pantalla, de haber absorbido, que es lo que yo digo siempre, acá el consultorio ha aumentado un montón las consultas por la incertidumbre, por la ansiedad, por no saber qué me pasa, porque todo lo que veo es, en su momento eran, tenemos 3 muertos, tenemos 50 muertos, y todo giraba alrededor de eso que yo estaba viendo, Sí, sin Rox, pero también información déjame decirte que como nunca antes hablamos de la muerte. Y en la también. sociedad argentina, si vos me permitís, en la sociedad argentina de eso no se habla. Hablar de la muerte es un disparate. Es uno de los Mm, negocios más cruentos para vender, porque la gente no prevé lo que va a pasar eh, una vez muerto. Los seguros en Argentina de vida son un fracaso. O sea, nosotros somos sí, inmortales. Los argentinos somos inmortales. No compramos seguro de vida, no compramos parcelas en los cementerios. La muerte no queremos ni hablar ni saber. La pandemia le golpeó la puerta y le dijo, flaco, se murió tu primo, se murió tu vecino, se murió aquel de la otra cuadra. Y la fíjate. gente, como nunca antes, habla de una cosa que está acá, siempre estuvo acá. Ah, totalmente. Y bueno, pero siempre estuvo acá y siempre estuvo negada, siempre estuvo oculta. En esta fantasía de la Belle Époque que vivimos, del acceso a los bienes, y que podemos cambiar de coches, celulares, country, y todos los bienes que están al alcance, también nos fuimos perdiendo en esta relación con por eso digo, el propio liderazgo. Fuimos liderados por otro. Yo digo Mm. que en la medida en que cada uno recupere el líder latente que está en uno, va a poder pensar con sus propias y convivir con sus propios fantasmas, convivir, aceptar sus propios miedos, sus propias limitaciones, desmontar los ideales. Vos fíjate que recién las jóvenes generaciones están desmontando el modelo Barbie de la mujer. Ese Sí. fue un modelo impuesto por Hollywood, por las cosméticas, por las tiendas de ropa, las Bueno, grandes es lo que casas. iniciamos hablando de los mandatos, va más o menos igual, digamos, no se Por cuestionaba, supuesto, era todo así. estas ya son estructuras que a la mujer, yo el otro día citaba una encuesta que se hizo en Estados Unidos, que parece ser muy buenos los yanquis, porque digo, cuando le preguntan a una cantidad impresionante de personas, es Sí. el testeo muy bueno, y salía que el 95% de las mujeres estaba insatisfecha con su propia imagen. Mm, Entonces yo digo, ¿cómo uno puede estar insatisfecho con su propia imagen? Si es la única que tiene. Ahora, al mismo tiempo, ¿es la única o es una imagen en construcción? ¿Qué puedo hacer por aquella cosa? Ahora, ¿qué empieza a pasar? Empiezan los atajos. Entonces, un líder se para frente a la debilidad y la asume, no la niega. totalmente. Escuchá, Entonces, miré la hora y dije, pará, dije, chau, se nos pasó una hora hablando.
Y quería que Te cuentes un dije, poco, te ¿viste? Sí, dije. total, no, me hice así, dije, no puede ser, ya se pasó. Un poco sobre el club del líder que Ah, sí. construiste. Bueno, pero Sí, todo sí, esto que estamos hablando es porque la pregunta que me hago con toda esta ensalada que tengo permanentemente es, ¿dónde hablo estas cosas? claro. ¿Quién habla de esta multiplicidad de temas? Porque está la psicología, la filosofía, la didáctica, eh, la gestión, la sociología, donde nos sentamos todos los distintos, cada uno con su singularidad, a hablar de esto. Bueno, entonces se me ocurrió que estuve mucho En tiempo este dándole club. vueltas. Claro, no encontraba la figura, no sabía si hacer un centro de estudio, una escuela. Y justamente la centralidad de la escuela, yo la quería desarmar. Yo quiero armar un club para que la gente lo haga. Simplemente yo seré un disparador de estos temas y por supuesto espero contar con tus colaboraciones e intervenciones también allí, porque me parece que estoy pensando un espacio, ya que lo virtual se instaló para quedarse entre nosotros, ir Sí. agrandando un espacio de intervención cruzada, que sea también fuente de financiación de tus horas, de mis horas, de las horas del otro, y que la gente vaya a buscar ahí no respuestas, sino estímulos, Me que encanta. lleve también, digamos, casos, sobran. Yo arranco el día y lo primero que hago voy separando cosas, ¿no? Por ejemplo, te cuento una técnica que encontré de ir leyendo y separando. Leyendo, entonces me queda, yo llamo editorial antojadiza. Eso es lo que voy a implementar ahí en el club. Es editorializar sobre la mezcla de temas con los cuales uno al mismo tiempo está interpelado por esa realidad. ¿No? Porque cuando hablan de la percepción que cambia, pero ¿qué es eso? Bueno, todas estas situaciones chiquitas, cotidianas, que aparecen, podríamos decir, como noticias, son indicadores de comportamientos sociales. Mm, ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, pero vos le das una mirada sociológica a todo. Le digo, es que nosotros somos en la medida en que entendamos la relación con lo social. Somos, nos totalmente. definimos, pero también al mismo tiempo lo que nos rodea nos va, o me van a decir que ahora con este chiste de que la bomba sí, la bomba no, mis amigos europeos están todos preocupados. Y no estaban preocupados. Yo tengo Mm, amigos suecos que están asustados, ya no están preocupados porque tienen la bomba a 200 kilómetros, o sea, cualquier bomba les cae, sí, se un desvío y se comen un bombazo. Sociedades que supuestamente eran modelo de convivencia. O sea que ahí hablamos de un miedo real, ¿sí? Un miedo al exterminio. Entonces, ¿qué digo? Este mundo que nos rodea es de una velocidad, de un vértigo, que cuanto más, una primera reacción, ¿cuál es? Te cerrás, yo basta, yo cierro acá, hago mi vida. Yo como le decía a los chicos que iban al Bolsón, cuando te contaminen el río y el agua contaminada llegue al Bolsón, su paraíso del Bolsón se te va a venir abajo como un castillo de naipes. Entonces todos mis amigos que se fueron a fumar tranquilos al Bolsón y a hacer su vida hippie, claro, entraron en crisis cuando la minería, el progreso, la autopista, el a turismo. petróleo. Sí, Entonces el flaco me dice, ya no se puede estar más en el Bolsón. Además porque ya somos un montón. ya está todo Parece Florida. contaminado. Sí, bueno, Contaminado y este se año vuelve al sur se habitable. fueron, ¿cuánta gente se fue este año al sur? Bueno, pero por ahí te digo, está este cruce con el ideal, ¿no? En lugar de enfrentar la realidad, vos la evadís y le encontrás algún atajo para salir. La cirugía en la mujer, cuando hace su cirugía porque quiere cortar un atajo para acercarse a ese ideal de belleza, es igual. Mm, Después que lo hace, se arrepiente. Vos escuchás testimonio, me arrepiento de la operación y ahora que estoy así, siento que estuve mal. Ya está. Hay cosas que, hay tomas tarde. de decisión que te afectan de tal manera, te marcan de tal forma, y este cruce con los mandatos, ¿no? Que vos querés decir, no, pero ¿cómo hago para evitar la vejez? No hay posibilidad de evitar la vejez. ¿Qué les pasa? ¿Se volvieron locos? No. Bueno, El pero ahí está sueño, eso que vos dijiste de la cirugía. Alguien en algún momento dijo, claro, pero se puede. claro.
La Claro que se puede. pastilla, todo Pero- por la pastilla, la cirugía se puede. claro, pero porque eso se instala como verdad. Pero eso lo que hace justamente, sí, pero eso lo que hace es, no hay muerte. No hay muerto, no, la muerte no existe, lo que hablábamos Claro, antes. se posterga, se corre, se oculta, se malinterpreta. Por eso Totalmente. también la conmoción frente a algunos hechos. Y yo tengo una frase de muletilla que me causa gracia cuando me consultan, que es, ¿y qué esperaba? ¿Qué esperaba? No, pero ¿qué esperaba? ¿Dónde estás? ¿Qué te cree que te va a hacer una madre inmortal? ¿Qué esperabas? Tiene 90 años. ¿Qué esperabas? ¿Qué te pasa? ¿Qué estuviste haciendo estos últimos años que no elaboraste la muerte de tu madre? La quería eterna, la quería para siempre. Es un deseo absolutamente infantil. Y digo Mm. infantil que uno no le puede pedir a un chico de hasta 4 años, después ya no, que no empiece a asumir las condiciones, porque si no, no hay posibilidad de relacionarse con esta realidad. Y la realidad es tan violenta desde el punto de vista del vértigo. No te hablo de la violencia explícita porque no nos vamos Y a sería maltratar y otro nos capítulo. vamos a... No, pero no vamos a maltratar porque la violencia explícita para mí es un acto desesperado de la sociedad. ¿Está bien? Ah, Yo creo que la violencia explícita es un acto de impotencia de la sociedad. Yo soy de los que dicen que hay que sentarse a hablar hasta el hartazgo. Sí, pero hay que lograrlo. pero hay que lograr sentarse primero. No, ni hablar, ni Primero hablar. lograr sentarse y después hablar, hablar. Pero bueno, vuelvo atrás a lo mismo. Lo que va es la comunicación. El poder comunicarme con el otro, el poder comunicarme conmigo, en lo que yo quiero, en cómo poder interiorizarme en lo que a vos te pasa, ¿no? Hablando en Pero, grupo decías, en pero este vos te como metes en un tema como la comunicación y yo te digo, si vos no trabajaste antes, ¿qué vas a llevar a esa mesa? todo obvio. Y si te encontrás con un tipo como yo, que te puedo desestabilizar emocionalmente con alguna maldad, logro algo con nada, claro, con nada te saco de eje y que vos decís, al final me fui a hacer, y si no, me pongo bueno y digo, bueno, voy a hacer todo lo posible para que esta persona, y es un esfuerzo titánico porque hay cosas que no pensó, y va a venir con eso mandato y ¿viste? Va a bajar la cajita, se la va a poner ahí adelante y vos decís, mirá, esta cajita no nos sirve, sacala, vamos a construir algo. No, no, pero pará. Y lo primero que propone es una caja cerrada. Entonces discutimos sobre esa Sí. caja cerrada. Y empiezan los tironeos. Mirá, esta caja no sirve. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a desarmar. No me la toco. ¿Cómo me la van a desarmar? Es que yo para conocerte necesito desarmarte. No, pero no me toqué. ¿Cómo querés? ¿Entendés? Todo Bueno, eso se ahí ve vos, en el club. te ven todos lados, Rosana. Te ven todos lados. No, digo en tu club. Pero sí, obviamente, el no me En mi desarme es club, en mi club, el- ¿sabés lo que lo que por lo menos yo me planteo inicialmente? Es esto. Esto se entrena, flaco. Acá no hay fórmulas totalmente. mágicas, acá no hay definiciones. Si vos no estás dispuesto a venir a construir tu propio liderazgo, no vengas. Es que me gustó Yo lo que digo dijiste, eso. ese estímulo, dijiste, no a buscar respuestas, sino No, estímulos, acciones, porque la si no gente, accionás, esto que te digo va en contra del negocio. Porque la gente busca respuestas. todo el La gente tiempo, busca el bisturí. La gente busca en lugar de entender la vejez, una operación. ¿qué En hago? lugar de, claro, entonces me dicen, pero ¿cómo hago esto? A ver, pará, yo te puedo dar 20 fórmulas, pero no te las doy por un principio ético. Así no es, porque son 20 fórmulas que le sirvieron a otros. Porque acá lo que hay que entender que nos impacta y despierta el liderazgo y la capacidad de conducir, la seriedad con la que te tomes vos, la seriedad con la que te sentés a pensarte, a mirarte al espejo y, digamos, decirte lo que hay que decir, digamos, ¿no? Reconocerte y decir lo que hay que decir. Es No es eso, fácil, no es pero no es fácil. nada fácil. Bueno, acá entonces después tenés la parte de la psicología, que es la que Claro. sostiene. Sí, sí, seguro, seguro. Pero por eso hay mucho dolor.
porque al no poder decir hay mucho dolor. Todo el tiempo. Y en el dolor Lo es dicho, no difícil dicho. trabajar. Es muy difícil trabajar en el dolor. Entonces hay que encontrar placer. Y cuando uno encuentra las palabras, se empieza a liberar, ¿no? Esto lo sabes tanto más que yo, digamos. Encontrar las palabras te empieza a poner en otro estado, ¿sí? Porque sentís que Ni hablar. podés llevar justamente a ese lugar tan fantástico como el poder contarle al otro lo que te pasa, y se acercó, porque se lo pudiste decir. Y sí, tan No, liberador y a su vez hasta eso que hoy se perdió, y ya nos refuimos de hora, eh, el contacto, el abrazo, el contar con el otro, el comunicar qué es lo que me pasa, cómo me siento. Fuimos todos como muy para adentro. Y lo que sí, en esto que estás diciendo, que veníamos trabajando, digo yo, con esto del líder, es uno, pero siempre con el otro. Porque por más claro. que trabaje en mí, trabaje en mí, trabaje en mí, sí, digamos, ¿Sabés lo que queda pasa? en mí. La negación del otro, la negación de lo que nos rodea y la idea de una predeterminación de la realidad. El country es un ejemplo. En algún momento hay que salir. Y En cuando algún momento salís, hay que salir y chocas y, muchas veces. y cuando salís, no tenés las herramientas para leer, para desarrollar una línea de trabajo, para una línea de comunicación. Entonces, esto hay que Totalmente. entrenarlo, ¿no? Uno no puede pretender que frente a la novedad de lo diferente que hay fuera del country, para decirlo brutalmente una vez más, fuera del country aparece una verdad una realidad que no es la Una mía, realidad. que No. no la puedo soportar, si no reflexiono, si no la acepto, no la incorporo. No. Entonces, si vos pensás el country como un lugar cerrado de protección, cuando salís te sentís invadido. Cuando salís empezás a atacar porque te querés defender. Entonces, vos fíjate cuántas acciones empiezan a generarse a partir de una mala lectura con la realidad. Totalmente. Pero bueno, Rubén, nada, nada y mucho, aprendiendo, eh, y nos Es un buen fuimos de... ejercicio. O sea, es un buen ejercicio y te agradezco una vez más que hayas puesto la mirada en alguien como yo que, no sé, que pretende sinceramente generar este espacio para construirlo con otros, no para establecer la piedra fundamental de que muchos me atribuyen, pero que yo no estoy de acuerdo, digamos, justamente hay necesidad de generar un intercambio para encontrar respuestas. No están las respuestas. No hay una respuesta que hoy tengamos a mano que nos sirva. Yo sé que cuando digo esto la gente se desilusiona y se va a cagar, tómatela. Y Yo pero vine es a que que vos uno me viene digas. en busca de Claro, respuestas dice, dame la todo el fórmula, porque tiempo. necesito, tengo un lío en el laburo, tengo un lío en el grupo, tengo un lío en el coso. Digo, bueno, No, no, no. vamos. Veamos, estimulemos entonces. Y además necesita tiempo, ¿viste? Necesitas tiempo Esa para es la parte, madurar las palabras, el madurar las proceso, el situaciones. tiempo, tanto para trabajar. Pero bueno, nos va a quedar pendiente otra charla entonces, porque No, no, podemos seguir así mucho más. tenemos para arrancar y nunca más. Cuando Bueno, vos quieras, gracias Rubén cuando por vos esto, quieras. por aceptar la invitación, la charla, el Sí, sí. diálogo, el aprendizaje y esto, el conocimiento, que es Bien, fundamental. vale. Bueno, a todos los que nos acompañaron, a vos te habrán salido por ahí los que se fueron incorporando. Sí, Los que necesiten algo, bueno, escriban y vamos viendo de qué manera se puede acompañar alguna inquietud que seguramente de toda esta ensalada apareció. algo. Y sí, algún estímulo y un disparador habrá quedado. De eso se trata. Yo siempre digo, Vos te emocionás y no vale esta parte, ¿no? no, No pero estoy digo, preparada. no, a mí me pasa esta cosa, ¿no? De creer sinceramente que se puede trabajar y, y pedir ayuda. Básicamente es eso. Digamos. Pensar que podemos pedir ayuda y eso es bueno, bienvenido sea. Es que se puede trabajar.
Te mando un ¿Cómo beso la grande. página? ¿Cómo era? Club Ah, Molaro. clubmolaro.com.ar. Perfecto. Club Después lo Molaro, todo dejo. corrido, punto com punto ar. clubmolaro.com.ar. Ahora lo escribo. Bueno, Un dale. abrazo grande y Beso, sigamos beso. pidiendo ayuda. Chau, Así chau, es. besos.